Quiero estar donde tú estás, Señor. Descansar y encontrar tu amor. Tu dulce voz fluyendo alrededor. Nada más que tu voz. Y postrado aquí en tu presencia encuentro paz. Y confiado en ti, anhelo siempre estar. Postrado aquí en tu presencia encuentro paz. Y confiado en ti, anhelo siempre estar. Y quiero que tú estés cerca de mí. Tú sabes que no podré vivir sin ti, Señor. Santo, no puedo vivir sin ti, Señor. Quiero estar donde tú estás, Señor. Descansar y encontrar tu amor, Santo. Tu dulce voz fluyendo alrededor. Nada más que tu voz. Postrado aquí en tu presencia encuentro paz. Confiado en ti, Señor, y confiado en ti, anhelo siempre estar. Postrado aquí en tu presencia encuentro siempre estar. Y quiero que tú estés cerca de mí. Dios, muy cerca, Señor. Tú sabes que
palabra, solo tu presencia, Señor. Solo tu paz, solo tu espíritu, Señor. Solo tu verdad, solo tu presencia, Dios. Solo a ti, Dios. Tus palabras de vida, Señor. Solo a ti, solo a ti, solo a ti, Señor. Amada Iglesia del Señor, muy buenas noches. Dios les bendiga mucho. Para mí es un gozo de nuevo poder volverme a encontrar con ustedes y poderles compartir una palabra, un mensaje de parte del Señor a sus vidas. Pero antes de comenzar quisiera que primero darles algunos anuncios para que oremos y luego comencemos con el mensaje. Quería anunciarles que este fin de semana, Dios queriendo, vamos a hacer solamente 2 reuniones, no vamos a hacer 3 como lo hicimos el fin de semana pasado. Con el favor de Dios, si Dios quiere, vamos a hacer solo la reunión del domingo a las 9 de la mañana y el domingo a las 11 de la mañana, para que entonces usted comience a inscribirse si no lo ha hecho. Recuerden que el cupo son 50 y el cupo se cierra. Cuando el cupo esté lleno, se cierran las inscripciones. Así que yo le animo, si no te has inscrito, para que lo hagas a tiempo. Domingo 9 o el domingo a las 11 de la mañana. Así que yo te animo para que comiences desde ahora a disponer tu corazón para lo que Dios quiere hacer en tu vida esta noche y este fin de semana, a través de su Santo Espíritu y su palabra. Así que les invito para que oremos. ¿Qué tal si oramos en este momento para que empecemos el mensaje? Ahí donde tú estás, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a pedirle al Señor con todo nuestro corazón que nos hable. Padre, en esta noche queremos darte gracias, oh Dios, por este tiempo maravilloso, por este tiempo tan especial que tú nos concedes, porque realmente es un privilegio para nosotros es un placer y es un honor poder sentarnos a tus pies para escuchar tu palabra, para escuchar tu enseñanza, oh Dios. Para nosotros lo más valioso eres tú, Jesús, es estar a tus pies, es tu presencia, es poder escuchar tu palabra, Señor. Todas las cosas vendrán por añadidura, como tú lo prometiste, si buscamos primeramente tu reino y tu justicia, por lo que en esta noche nosotros nos disponemos para eso, para buscar tu reino y tu justicia, Señor, para escuchar tu voz, para escuchar tu palabra, para conocerte más. Queremos conocerte más. Cada día que pasa, queremos crecer en el conocimiento de ti, oh Dios, y de tu Hijo Jesucristo, porque tenemos hambre y sed de ti y tenemos hambre y sed de tu palabra, por lo que te pedimos, Espíritu Santo, que nos hables esta noche y nos reveles tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y con acción de gracias. Amén. Bueno, amados, estamos en el estudio de Lucas, ya estamos en el capítulo 19, vamos para el versículo 11, capítulo 19 de Lucas, para que te ubiques ahí en el versículo 11. Y vamos a hablar esta noche de una parábola que Jesús les habló a sus discípulos y a un grupo de gente que iba con él camino a Jerusalén. Recuerdan que en las 2 enseñanzas de los 2 jueves pasados hablamos de cuando Jesús sanó al ciego Bartimeo y posteriormente visitó a Zaqueo en su casa, que trajo salvación a Zaqueo. Y saliendo de la casa de Zaqueo, siguió su camino hacia Jerusalén. Así que comencemos nuestra lectura del texto del día de hoy en el versículo 11. Dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola
por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Muy bien, Jesús sabía lo que le esperaba en Jerusalén. Él sabía que allí le esperaba su muerte, pero también la resurrección, en otras palabras, la pasión de Cristo. Pero sus discípulos y algunos de entre la multitud que lo acompañaban, y entre otros que también estaban en Jerusalén esperando la llegada de Jesús, estaban expectantes, estaban a la expectativa, porque ellos pensaban que el reino de Dios se iba a manifestar inmediatamente. Ellos pensaban que Jesús iba a ir a Jerusalén para libertarlos del yugo de Roma, que ellos pensaban que Jesús se mostraría como el Mesías y como el Salvador político de Israel. Eso era lo que muchos pensaban para ese momento. Y es en ese contexto que Jesús tiene que aclararles que el reino de Dios no se manifestaría inmediatamente como ellos estaban pensando, creyendo, sino que el reino de Dios era algo futuro. Si bien es cierto, Juan el Bautista y otros que predicaron, el mismo Jesús también, cuando predicó, cuando sanó y cuando enseñó, decían palabras como: el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, tú y yo somos embajadores del reino de los cielos, y el Señor de alguna manera a través de nuestras vidas establece su reino en la tierra. Por eso el mismo Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro que nosotros oremos al Padre pidiéndole que se haga su voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo, y que su reino venga a nosotros. Entonces, de alguna manera, tú y yo somos embajadores de los cielos, embajadores del reino de los cielos, representantes de Cristo aquí en la tierra, y estamos influenciando a muchos a través de la predicación de la palabra, a través de nuestro testimonio, a través del poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Nosotros somos cartas leídas por los hombres. También la palabra habla, dice claramente que nosotros somos como cartas leídas por los hombres. Los hombres constantemente están viendo en nosotros a Cristo, pues eso es lo que se espera, que la gente pueda ver en nosotros la representación de Jesús. En ese sentido, el reino de los cielos se manifiesta hoy en la tierra. Pero en este texto Jesús está hablando de la manifestación de su reino al futuro, hacia el futuro, que no era como ellos estaban pensando en ese momento, que no era ese momento en el cual Dios, en su sola potestad, iba a devolver de nuevo la autoridad y el reino de Israel sobre las naciones de la tierra, en el cual Él vendría a reinar como el Rey de Reyes y Señor de Señores, con toda su gloria y su poder desde Israel hacia las naciones del mundo. Todavía no era ese momento, y es en ese contexto que entonces Jesús les empieza a aclarar a través de esta parábola lo que iba a suceder. Entonces dice el versículo 12, ubiquémonos en el versículo 12, dice: dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Ese versículo 12, cuando Jesús dice un hombre noble se fue a un país lejano, hace referencia a él mismo. En otras palabras, Jesús se está haciendo referencia a él mismo como ese noble que se iría a un país lejano para recibir un reino y volver. Mateo 22:44 nos dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Esto lo dijo el rey David. Influenciado por el Espíritu Santo, inspirado es la palabra correcta, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, a eso subió Jesús, a sentarse a la diestra del Padre, a ser glorificado juntamente con el Padre y a recibir ese reino. Muy bien,
Entonces sigue diciendo el versículo 13. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Esa palabra siervos suyos en el versículo 13 es una palabra que en griego es doulos, lo que significa esclavos. En otras palabras, son aquellas personas por las cuales Jesús pagó un precio, y no fue cualquier precio. Él pagó el precio con su misma vida, con su sangre los compró, de manera que ahora Él es nuestro Señor. Ya no somos esclavos del mundo, ya no somos esclavos de Satanás, ya no somos esclavos de nuestra propia concupiscencia, ya no somos esclavos a voluntad del mundo, del pecado, de los placeres, del mismo diablo, como les digo, sino que ahora hemos sido rescatados y ahora tenemos un nuevo dueño y Señor sobre nuestras vidas, que es Jesús. Entonces aquí Jesús se está refiriendo a esos siervos, a esa palabra doulos, a esos esclavos de Cristo. Dice, y llamando a 10 siervos suyos, 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Lo que quiere decir que dividió 10 minas entre sus 10 siervos, o sea que a cada uno le tocó de a una mina. Es diferente a lo que nos enseña en la parábola de los talentos en Mateo, porque en Mateo nos habla de que Él dio 5 talentos a uno, Él dio 2 talentos a otro y a uno le dio 1 talento de acuerdo a las capacidades que cada uno de ellos tenía. Pero en esta parábola el Señor les da una medida igual a cada uno de sus siervos. Ahora, ¿qué quieren decir esas minas? Esas minas que el Señor distribuye a sus siervos. Esas minas representan los dones, representan los talentos que Dios le ha dado a sus siervos según su soberanía, según sus propios deseos, según la capacidad que ha dado a cada uno de sus siervos. Dios le dio talentos, le dio dones para nosotros fructificar, para nosotros servirlo, para nosotros poner a producir. Pero noten que, como les decía ahorita, Él repartió a cada uno de sus siervos una misma medida, una mina a cada uno, lo que significa que también, además de los talentos y los dones que nosotros hemos recibido según su soberanía, todos nosotros hemos recibido algo en particular, igual, por igual, y es el Evangelio de Cristo, es su palabra, son sus enseñanzas. Cada domingo que tú escuchas la palabra del Señor, cada jueves, cada discipulado, cada oportunidad que tú tienes para escuchar la palabra del Señor, hace referencia a que estamos escuchando siempre una misma palabra. Pero hay un texto en la palabra que nos enseña y nos habla acerca del tipo de corazón o el tipo de tierra que cada uno podría tener. Hay tierras malas que no producen, pero hay tierras buenas que sí producen. Entonces, a pesar de que recibimos una misma porción de la palabra cada día, hay diferentes resultados en un hombre, en una mujer. Hay diferentes resultados en cada uno de sus siervos. Hay siervos que han escuchado la palabra del Señor mucho tiempo, por muchos años, y sus vidas aún no han sido transformadas. Hay muchos hombres y mujeres que por años tienen el título de cristianos, digámoslo así entre comillas, pero realmente aún no han conocido al Señor. Y ha sido la misma palabra que tú y que yo hemos escuchado y hemos recibido, pero algunos, por nuestra incredulidad, por nuestro orgullo, por nuestra altivez, por nuestra arrogancia, hemos decidido y determinado rechazar esa palabra. Nos entra por acá y nos sale por aquí. Pero en contraste a estas personas hay otros
que reciben la misma palabra, pero hay un efecto en sus vidas, algo empieza a pasar en sus vidas, una transformación, un cambio en sus vidas. Esa palabra comienza a dar fruto paulatinamente, y a medida que va siendo más limpio y más santificado y edificado por medio de su palabra y el poder de su espíritu, esa persona va dando más fruto. No sé cuál sea tu caso. Dios a ti te ha dado una mina, Dios a ti te ha dado un talento, Dios a ti te ha dado un don, Dios a ti te ha dado la palabra. La pregunta sería, ¿qué has hecho con lo que Dios a ti te ha entregado? ¿Qué has hecho con lo que Dios a ti te ha entregado? Entonces el mismo versículo 13 dice, después del Señor repartirle las minas, como acabamos de hablar, dice, negociad entre tanto que vengo. Es una orden directa de su Señor a sus siervos. Si tú eres un siervo del Señor, si tú has sido llamado por Él, si tú ahora eres un esclavo de Cristo, o sea, un siervo del Señor, el Señor te dice, negociad entre tanto que vengo. Es una orden directa del Señor. En otras palabras, o sea, debemos fructificar, ponernos al servicio del Señor con lo que Él nos ha dado, con las herramientas, con los talentos, los dones que Él nos ha dado. Fructifiquemos, eso es lo que el Señor quiere decirnos en este texto, cuando nos dice que negociemos. Entonces, sigamos con el versículo 14. Aquí ya hay un cambio abrupto, total. Dice, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Cuando Jesús vino por primera vez aquí en la tierra como hombre, ustedes saben, los que han leído la palabra, los evangelios detalladamente, cómo los fariseos, cómo los saduceos, cómo los escribas, entre muchos otros más, rechazaron a Jesús. Rechazaron sus palabras, rechazaron su amor, rechazaron su bondad, rechazaron sus milagros. No quisieron que Él viniese a reinar en sus corazones. Tristemente, hoy sigue habiendo muchos en toda la tierra y en las naciones, en esta misma ciudad, que siguen rechazando el mensaje del Evangelio. El Señor sigue extendiendo su mano bondadosa, porque lo único que quiere es salvarlo y quiere rescatarlo de un juicio eterno. Pero muchas personas, lastimosamente y tristemente, han decidido rechazar el mensaje del Evangelio, rechazar a ese Dios bondadoso, a ese Maestro bueno, que lo único que hizo fue amarnos con un amor eterno. Y nadie más nos ha llegado a amar tanto en la vida, ni siquiera nuestra pareja, ni siquiera nuestros hijos. Nadie en el mundo, por más que nos ame o por más que nosotros amemos a alguien, podría compararse con el amor que Dios tuvo por nosotros. Y es triste que muchos rechacen ese amor de Dios. Ese amor de Dios, por amor al pecado, por amor a los deleites, por amor al placer de este mundo, que lo único que hacen es llevarnos a la perdición. Así que el versículo 15 dice, aconteció que vuelto Él. ¿Quién es ese Él? Se refiere a la segunda venida de Cristo. Este texto lo que nos quiere decir es que Jesús viene pronto, y cuando Él vuelva, o sea, después de haber recibido el reino, mire lo que dice Apocalipsis 11:15, Él vuelve después de haber recibido el reino. Han pasado 2000 años, todavía que no ha venido, pero pronto vendrá a establecer su reino sobre la tierra. Y mire lo que dice Apocalipsis 11:15. Acompáñeme ahí a Apocalipsis 11:15. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor
y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, cuando Él viene en su reino, sigue diciendo el versículo 15, mandó llamar ante Él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Esto hace referencia al tribunal de Cristo. Ustedes saben que van a haber dos juicios. Uno es, como ya hemos escuchado y aprendido en otras lecciones, uno es el tribunal de Cristo, que es para los creyentes. Y el otro juicio es el juicio del gran trono blanco, que es para aquellos que, como les decía ahorita, determinaron rechazar el Evangelio, determinaron rechazar al unigénito Hijo de Dios y pisotear su sangre. Romanos 14, del 10 al 12, nos habla de ese tribunal de Cristo. Romanos 14, del 10 al 12, dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que en otras palabras, el Señor quería saber qué tan fieles habían sido sus siervos en su ausencia. Es lo que nos quiere decir este versículo. Si continuamos leyendo el versículo 16, dice, vino el primero. Entonces el Señor nos llama al tribunal de Cristo. Dice, vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Aquí nos está hablando de la recompensa que está recibiendo este buen siervo fiel, que supo administrar los recursos que su Señor había dejado en su mano para fructificar, para servirlo. El versículo 17 nos dice, está bien, buen siervo, mira el título que le da, buen siervo le dice, por cuanto en lo poco ha sido fiel. Y aquí subrayé esta palabra poco. ¿Por qué? Porque en comparación lo que nosotros tenemos aquí en la tierra a lo que vamos a recibir en el cielo, lo que tenemos aquí es poco. Es incomparable con lo que vamos a recibir en la eternidad, de acuerdo a lo que hayamos hecho aquí, como lo acabamos de leer en 2 Corintios, de acuerdo a nuestras obras mientras estuvimos en el cuerpo. Recuerda que la vida es una sola. Esta vida, mientras estemos en este cuerpo, es una sola. De ahí, después de que tú salgas de este cuerpo, después de que tú partas de este mundo, solamente hay 2 caminos: la vida eterna o la muerte eterna, el cielo o la perdición eterna en el infierno. No hay un camino intermedio, no hay el tal limbo de los que algunos hablan. No, eso no existe. Así que este siervo fue fiel en lo poco, con lo poco que Dios le dejó en sus manos para administrar. Fue fiel con lo poco. Y el Señor le dice, has sido fiel, has sido fiel. Así que ese juicio de Dios en el tribunal de Cristo radica en qué tan fiel fuiste con lo que Dios te dio para con Él. En eso radica el juicio en el tribunal de Cristo. Y es ahí donde entonces el Señor premia o recompensa a sus siervos fieles.
Y por eso a este hombre que una mina la multiplicó en 10, el Señor le dice, ahora tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Qué tremendo, qué especial. ¿Qué nos quiere decir esto? Dios es un Dios justo. Ante todo, Dios es un Dios justo. Dios pagará a cada uno según lo que haya hecho en la tierra, tanto malo como bueno. Así que a los rebeldes y obstinados de corazón les espera la muerte eterna, el castigo eterno. Pero los que decidimos aceptar su sacrificio por nosotros, porque nosotros merecíamos la misma condenación, iremos a la vida eterna. Y de acuerdo a lo que hayamos hecho aquí en la tierra, siendo sus siervos, a través de la unción del Espíritu Santo, a través de su presencia, su poder y su palabra, a través de los dones y talentos que Él nos dio para servirlo, recibiremos una recompensa en los cielos. Porque como les digo, ante todo Dios es un Dios justo. Noten que en la palabra en muchos textos nos dicen que el Señor tiene memoria hasta de un vaso de agua que nosotros le damos a alguien. Cuando tú siembras a alguien algo, Dios tiene memoria de todas esas cosas. Cuando tú das limosna a alguien, cuando tú haces algo bueno por alguien, siendo un siervo de Dios, siendo tú ya un siervo de Dios, Dios tendrá en cuenta todo eso que tú haces para su gloria. Todo eso el Señor lo tendrá en su memoria y lo anotará en su libro para recompensarte ese día en el tribunal de Cristo. Por ejemplo, la Biblia también nos habla acerca de diferentes grados de castigo en el infierno. Pero ese es otro tema. Y también nos habla en la palabra de recompensas en el cielo. Nos habla de coronas de justicia y de recompensas también. Porque como les digo, Dios es un Dios justo. Así que continuemos para que avancemos. Dice el versículo 18. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y en ese versículo 18, esa palabra tu mina, hace referencia a que cada uno de los siervos acreditó el regalo de su amo o el don que había recibido, que es la mina, por el trabajo, en lugar de sus propios esfuerzos e inteligencia. No fueron mis dolores, sino tu mina lo ha hecho. Son esos siervos humildes que reconocen y aceptan que lo que tienen lo han recibido por su gracia, no por su inteligencia, no por su propia habilidad o elocuencia o por su propio don, sino que ellos le dan toda la gloria a Dios. Aún lo que ellos fructificaron e hicieron para Dios, nunca sacaron pecho, nunca dijeron, fue por mí que esto sucedió. No, ellos tienen una actitud humilde y reconocen que aún lo que hayan hecho para Dios fue por la gracia soberana de Dios sobre sus vidas. Cualquier cosa que tú puedas hacer en la vida para Él, no es por tu propio esfuerzo, es por su gracia, es por su poder, es por su unción. Porque Él fue el que te dio a ti la vida. Así que tú le debes la vida a Él. Él fue el que te dio a ti el don y el talento. Él fue el que te dio a ti la capacidad de pensar. Él fue el que te dio a ti la capacidad de hablar. La capacidad de hacer lo que sea que hagas. Él te la dio a ti. Así que no pienses que es por tu propio esfuerzo que tú tienes lo que hoy tienes. Es porque el Señor te lo concedió por su infinita gracia. Versículo 19 dice, y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. El versículo 20 dice, vino otro diciendo, aquí ya pasamos al otro siervo. Aquí acabamos de hablar de los 2 siervos fieles.
Pero ahora vamos a hablar del siervo negligente, llamémoslo así. Del siervo descuidado, del siervo perezoso, del siervo que no supo administrar lo que su Señor le había puesto a administrar, por su pereza, por su negligencia, quizás por su desobediencia. Dice el versículo 20, vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Este representa al siervo que no hizo nada, en otras palabras. Y dice el versículo 21, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. ¿Es verdad esto, lo que dice el versículo 21? No, es totalmente falso. ¿Por qué este hombre dice eso? ¿Por qué este hombre dice eso? ¿Creen ustedes que el Señor, cuando venga a pedirte cuentas, te pedirá cuentas de algo que Él no puso en tu vida? ¿Crees eso? ¿Crees que el Señor te reclame por algo que Él no haya puesto o sembrado en tu vida? No. Dios te pedirá y te llamará cuentas de acuerdo a lo que Dios te dio a ti. En el caso de nosotros, por ejemplo, los casados, yo como sacerdote de mi hogar, como padre de familia, como esposo, el Señor me pedirá cuentas a mí de cómo crié a mis hijos, de cómo me comporté con mi esposa. El Señor me dio ese precioso regalo a mi esposa, a mis hijos, y el Señor me pedirá mi cuentas de ello. Si el Señor te puso a ti también, por ejemplo, en una empresa, y te dio la gracia para que tú ascendieras, y te dio la gracia para que tú ganaras tus recursos y tu vida a través de ese trabajo, el Señor también te tomará cuenta de eso. El Señor te tomará cuenta del tiempo que tú invertiste, de los recursos que tú invertiste y cómo lo hiciste. Así que lo que dice este versículo 21 es totalmente falso. Dios no va a venir a pedirte cuentas de algo que Él no ha puesto en tu vida. Sin embargo, el versículo 22 dice, mal siervo. Entonces Él le dijo, el versículo 22, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. No parece indicar un pecado grave. Esto no parece indicar un pecado grave, pero parece haber sido culpable de la apatía espiritual que caracteriza a tantos cristianos. Sigue diciendo, ¿sabías que yo era hombre severo? Ya les dije, esto es falso. Pero lo que quiso decir su Señor en otras palabras es, si tú crees realmente lo que estás diciendo que yo soy, entonces, entonces dice el versículo 23, entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Sigue diciendo el versículo 24. Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Este versículo 24 nos dice que este hombre fue juzgado más que por lo que hizo, fue juzgado más por lo que no hizo, Más que por lo que hizo, fue por lo que no hizo. En otras palabras, un pecado de omisión. Ustedes saben que nosotros pecamos de pensamiento, de comisión, cometemos pecado y también de omisión. O sea, porque dejamos de hacer algo que el Señor nos ha mandado hacer. En Santiago capítulo 4, versículo 17 nos dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Así que si tú has sabido hacer lo bueno y no lo has hecho, te es contado por pecado. Dios a ti, además de darte su espíritu que te habla, que te guía, que te direcciona, que te enseña la verdad,
que te habla de Cristo y te muestra los mandamientos de Cristo y las enseñanzas de Cristo a través de su palabra, nos dio también una conciencia. Y esa conciencia nos sirve para alarmarnos, nos sirve para ponernos en un estado de emergencia cuando sabemos que algo estamos haciendo mal. O también cuando dejamos de hacer algo que nosotros debemos hacer. Así que en este caso este hombre negligente pecó por omisión, por no haber hecho, por no haber correspondido a su Señor con lo que su Señor le había puesto a hacer. Versículo 25 entonces nos dice, ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Ellos como que se asombraron del decreto de su Señor. Pero el Señor es un Dios justo, como les digo, y Dios es soberano, y Él hace como Él quiere. Dios opera de maneras que para nosotros los hombres son muchas veces difícil de entender. Y el Señor lo que les dice es, pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Qué tremendo eso. Ese versículo 26 lo que dice en otras palabras es, la luz que se le da a alguien y luego la rechaza es causante de no solo perder lo que podría haber tenido, sino hasta lo que actualmente tiene. Significa que si el mensaje de la cruz es oído y rechazado, estas personas no solo perderán lo poco que tenían antes, que se traduce en ruina espiritual. O sea que no solo nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como siervos de Dios, dice aquí, a esos siervos negligentes les será quitado lo que tiene y se le dará al que más tiene, sino que también las personas que voluntariamente, estoy hablando de aquellos que no son siervos de Dios, que no son hijos de Dios, pero que son creación de Dios, porque otra cosa es la creación de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Pero noten que aún en su creación, en el resto de la humanidad, aunque no conozcan a Dios, al ser creados por Dios hay una huella de Dios en sus corazones, y eso se evidencia muchas veces por sus buenas obras. Y no estoy diciendo con esto para que no me malinterpretan que nuestra salvación se gana por obras. No, es por la gracia del Señor, es por la fe en Jesús. Pero el solo hecho de que alguien que no conozca de Dios y sabe hacer lo bueno, es porque Dios le dio una conciencia de lo bueno y de lo malo. Por eso mismo, la misma conciencia de esa persona será la encargada de juzgarlo en el día del juicio. Entonces, por eso es que muchas personas, aunque no conocen de Cristo, ni saben qué es servir al Señor, tienen una huella de Dios en sus corazones y por eso saben lo que es bueno y lo que es malo, en la mayoría de los casos. Pero estas personas voluntariamente, ellos necesitaban escuchar el Evangelio, necesitaban aceptar el sacrificio de su Salvador para ser salvos. Pero ellos decidieron voluntariamente rechazarlo. Y eso que Dios había puesto inicialmente en sus vidas, les será quitado. Les será quitado a estos hombres y estas mujeres. Eso que Dios puso en cada ser humano, les será quitado el día del juicio. Hay un hombre llamado de apellido Morris que hace un comentario al respecto y dice lo siguiente: en la vida cristiana no nos quedamos quietos. Usamos nuestros talentos y hacemos progresos o perdemos lo que tenemos. Así que como conclusión, antes de hablar del último versículo de esta parábola, el punto principal de esta parábola está claro. El reino se retrasará.
Hace 2000 años Jesús dijo estas palabras. Hace 2000 años, han pasado 2000 años desde que Él se fue a recibir ese reino. Y estamos esperando que Él pronto vuelva. Esa es nuestra esperanza, es nuestra certeza, es nuestra convicción. En cualquier momento Él aparecerá por su iglesia y nos llamará al tribunal de Cristo para nosotros darle cuentas y para nosotros recibir de acuerdo a lo que hicimos en este cuerpo, haya sido bueno o haya sido malo. Entonces, cuando digo que se retrasará, estoy hablando desde hace 2000 años. Pero para este momento como estamos, no te confíes pensando que se va a seguir retrasando, porque eso tú no lo sabes ni tampoco lo sé yo. Así que lo que el Señor nos llama es a que nos concentremos en ser siervos fieles. Mientras tanto, nuestro Señor ha salido a una tierra lejana y un día regresará en su reino con toda su gloria y su poder. Mientras tanto, se nos ordena negociar con los recursos que Él nos ha dado hasta que regrese. Y con las 10 minas que se entregaron a cada uno, podemos entender el evangelio del reino dado a cada persona que profesa ser un creyente de Cristo y el cual Él debe mejorar para la salvación de su alma. En otras palabras, ¿tú qué estás haciendo con la palabra que escuchas? Si tú eres un árbol bueno, se supone que esa palabra que tú escuchas, la palabra de Dios, va a producir fruto al 30, al 60 y al 100 por uno en tu vida. Tú no podrás quedarte quieto, tendrás que fructificar. Es la acción de la palabra a través del poder del Espíritu Santo, haciendo que tu vida como creyente, como siervo de Dios, fructifique. Si realmente eres salvo, si realmente eres su hijo, si realmente eres su siervo. Y si tú identificas esta noche que no es así en tu vida, que no está pasando esto en tu vida, tendrías que preguntarte si realmente has nacido de nuevo. A lo cual yo te diría, hoy es la oportunidad para que tú te arrepientas de tus pecados y vengas a Jesús en arrepentimiento y fe. Para que tú seas salvo del juicio eterno y seas salvo también de esta perversa generación. La misma palabra es dada a todos, para que todos crean y puedan ser salvos. Esto también lo dijo un comentarista llamado Claire, o más bien su apellido es Claire. Entonces, cuando regrese nuestro Señor, Él nos recompensará de acuerdo a nuestra fidelidad y seremos recompensados con diferentes niveles de autoridad en su reino. Y por último, el versículo 27. El versículo 27 dice: y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. ¿A quiénes se está refiriendo? A los que dice el versículo 14. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. A eso se está refiriendo el versículo 27 de nuestro texto. Estos son aquellos, perdóname la redundancia, pero es necesario repetírselos una y otra vez. Pero esto hace referencia a esos que escucharon su palabra algún día, pero determinaron darle la espalda al Señor, darle la espalda a Jesús, darle la espalda al Padre, porque amaron más los deleites de la vida que a su Salvador. Esto hace referencia a aquellos a los cuales no les importó las cosas de Dios, no les importaron las cosas santas, no les importaron su palabra y decidieron y determinaron toda su vida rechazar voluntariamente el amor de nuestro Señor. Y es muy tremendo porque para ellos, dice Apocalipsis 20 del 11 al 15. Acompáñenme ahí para terminar Apocalipsis 20.
Apocalipsis 20, del 11 al 15, nos dice: Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pues mis amados, yo no quisiera estar en ese grupo de personas, y espero que ninguno de los que me escucha esta noche esté dentro de ese grupo de personas que tendrán que enfrentar el juicio del gran trono blanco. Como acabamos de leerlo y escucharlo, es terrible lo que se les espera a aquellos que no amaron al Señor, que no se sometieron a Él, que no aceptaron su amor y su sacrificio. Así que, mis amados, hemos terminado esta enseñanza de la parábola de las 10 minas. Espero haber sido muy claro y que el Señor sea obrando en cada uno de sus corazones a través de su espíritu y a través de su palabra y de su poder. Así que yo les invito para que ahí donde tú estás, cierres tus ojos, inclines tu rostro y vamos a orar al Señor para que Él obre en nosotros por medio de su palabra. Amén. Padre, en esta noche queremos darte gracias por esta palabra preciosa que tú nos entregas. Gracias, Señor, porque nosotros somos tus siervos. Creemos que somos tus siervos, pues tú nos llamaste y tú pagaste con tu misma sangre, a precio de sangre pagaste por nuestras vidas y nuestras almas. Nosotros, Señor, queremos ser esos siervos fieles. Queremos nosotros en gratitud y en amor darte lo que es tuyo, Señor. Queremos en gratitud y en amor someternos a ti en obediencia, creyendo que tú nos has amado con amor eterno y que si tú nos dices algo o nos has mandado algo es porque tú sabes qué es lo mejor para nosotros. Tú sabes qué es lo que nos conviene, y como un Padre bueno que nos ama, tú quieres librarnos del mal, tú quieres librarnos de todo aquello que nos subyuga y que nos aparta de ti, precioso Señor. Así que en esta noche, Señor, te pedimos que por tu gracia pongas en medio de tu iglesia y en nuestros corazones el querer como el hacer por tu buena voluntad, para ser esos siervos fieles. No queremos ser siervos infieles, no queremos ser siervos negligentes, improductivos, que no supieron qué hacer y cómo administrar los recursos que tú nos diste para servirte, Señor. Así que te pedimos como iglesia en esta noche, Señor, que tú nos cubras con tu gracia, que tú, Señor, hagas tu obra poderosa en cada vida y en cada corazón esta noche, y que tú, Señor, pongas en nosotros el deseo, el anhelo de ser esos siervos diligentes, esos siervos que te obedecen, que te aman, que te sirven, que fructifican esa buena tierra en la cual tu palabra puede caer. Que nuestro corazón sea como esa buena tierra en la cual tu palabra puede caer y dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Haznos como iglesia, una iglesia fructífera, Señor. Que nosotros no rechacemos tu amor, que nosotros líbranos de ir a rechazar tu amor, de ir a rechazar tu palabra, de ir a rechazar tus mandamientos, de ir a rechazar lo que tú eres y lo que hiciste por nosotros, Señor. No queremos estar dentro del grupo de los que van a ir al juicio del gran trono blanco, sino que queremos, Señor,
Queremos estar en el tribunal de Cristo algún día con todos los creyentes, con todos aquellos que a través de la historia creyeron en ti y poder recibir la recompensa que tú preparaste, poder recibir la corona de vida que tú prometiste y preparaste para aquellos siervos diligentes, para aquellos siervos que te obedecieron, que fueron diligentes en obedecerte y en fructificar con los recursos, los dones, los talentos y la palabra que tú nos entregaste en vida. Te lo pedimos, Señor, con todo nuestro corazón y con acción de gracias, creyéndolo, que tú lo harás, que tú nos ayudarás y que tú nos darás la gracia, el poder y la capacidad de hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados, hemos llegado a nuestro final el día de hoy. Gracias por su disposición, que Dios les bendiga mucho. Recuerden inscribirnos a tiempo para las 2 reuniones del domingo a las 9 de la mañana o 11 de la mañana. Ya pusimos el formulario en nuestra página de WhatsApp de la Primera Iglesia Bautista para que empieces a inscribirte. Para realizar la preinscripción ingresa a www.pibmanizales.com/inscripción retorno. Cada integrante de la familia o invitado que desea asistir se debe inscribir. Procura dejar niños menores de 12 años en casa, ya que no tendremos iglesia activa. Seguiremos enviando las iglesia historias para trabajar con ellos. Si eres mayor de 65 años, te recomendamos ver la transmisión en vivo desde YouTube. Pero si lo decides y estás en buen estado de salud, podrás asistir. Sigue siempre las indicaciones de los servidores y ten en cuenta: antes de entrar, ven con tiempo, al menos 15 minutos antes. Trae el tapabocas puesto. Deposita tu ofrenda al ingreso en el lugar destinado. Lava tus manos. Dentro de la iglesia, ocupa el número de silla que se te asignó en la inscripción. Siempre ten el tapabocas puesto, no te lo quites ni para cantar. Siempre mantén distancia de 2 metros con otros hermanos. Evita todo tipo de contacto físico que involucre besos, abrazos o dar la mano. Al salir, no olvides seguir manteniendo la distancia. Sal ordenadamente y sin aglomeraciones. Consulta el protocolo completo en www.pibmanizales.com/protocolo COVID-19.pdf.